Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Actitud. Y quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Queridos amigos y hermanos, en esta ocasión yo quiero hablar de un tema muy importante. Obediencia genuina es lo que quiero compartir en este momento. La actitud nos va a llevar a nosotros a obedecer genuinamente, voluntariamente, radicalmente. Una obediencia era la distinción de la iglesia en Filipo. Era algo por la cual ellos se distinguían de las otras iglesias. Tenían muchas características positivas, de acuerdo a una iglesia, a la voluntad de Dios, conforme a la palabra. Y Pablo había trabajado sin duda mucho por ellos, y sus oraciones estaban por ellos también. Y eran motivo de gozo en la vida del apóstol Pablo. Por eso él les anima y les exhorta. Primero les recuerda: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Es impactante cómo el apóstol Pablo describe a la iglesia de Filipo como personas que siempre han obedecido. ¿Sabes? El enemigo va a poner en tu vida y en la mía siempre motivos de sobra para que nosotros no obedezcamos ni a Dios ni a las autoridades que Él pone, ni a Dios ni a los ministros que Él pone. ¿Sabes? La obediencia es algo que no se le caracteriza a todas las personas. Existen muchas personas que tienen mucho conocimiento pero muy poca obediencia, porque la obediencia va más allá de un conocimiento. Es esa relación que tengas con el Señor y el Espíritu Santo pueda hacer esos cambios en tu vida. La obediencia genuina no es solamente cuando me están viendo o cuando tengo a alguien como una figura de liderazgo. Es interesante las palabras del apóstol Pablo que dice: como habéis obedecido no solamente en mi presencia, sino también ahora más en mi ausencia. En el tiempo que el apóstol Pablo estuvo con ellos pudieron expresar y pudieron demostrar esa obediencia que tenían para con su líder. Pero una vez el apóstol Pablo ya no estuvo y estaba en este momento pues encarcelado, estaba muy lejos de ellos, esos valores, esos principios, esas convicciones habían quedado ahí. Esas convicciones que Pablo les había enseñado habían permanecido ahí. Es por ello que podemos entender que una iglesia o un creyente no debe de depender de un líder. El líder está para ayudarles, para guiarles y modelarles a Cristo. Pero esa persona debe de aprender a ser independiente y sus convicciones en cuanto a la obediencia a Dios y al liderazgo deben de permanecer ahí, cuando lo estén viendo o no lo estén viendo. Es como cuando pensamos en los niños y el padre y la madre. Cuando pensamos en esos hijos, que cuando papá y mamá los está viendo, pues ellos se comportan muy bien, ellos no dicen nada indebido, ellos no hacen desorden, ellos no hacen desastre muchas veces. Y para papá y mamá ellos son los mejores hijos. Pero una vez la presencia de ellos ya no está ahí, ellos pareciera como que son libres de hacer cualquier tipo de actitud o de comportamiento inadecuado. Pero la obediencia verdadera, la obediencia genuina, no depende si me están viendo o no. Depende de que yo debo de honrar a Dios, debo de agradar a Dios y también debo honrar a las personas que me han servido, que me han amado. Creo que la mayor alegría de un pastor, de un líder, es cuando la iglesia aprende a obedecer a Cristo, aun cuando Él ya no está motivándole, aun cuando Él ya no está instruyéndole ni corrigiéndoles. La mayor alegría de la iglesia debe ser cuando su pastor es un ejemplo, cuando su pastor está sirviendo, cuando su pastor está guiando, cuando su pastor está luchando por agradar a Dios y servirles. La mayor alegría de los padres es ver a sus hijos y sus hijas, que son personas que llevan la gloria a Dios con sus decisiones, con sus vidas, y son personas de bendición para la sociedad. Sin duda, la obediencia es algo clave en la vida del creyente y es bastante escasa en los días que vivimos. Vemos más personas que luchan por ser rebeldes, personas que para ellos insubordinarse es lo mejor. Personas que expresan abiertamente que nada ni nadie les va a mandar, que ellos son libres de tomar cualquier tipo de decisión. Aman a Dios, supuestamente hablan de Dios, dicen que Dios les ama, que Dios les escucha sus oraciones, pero ese Dios que ellos aman o ese Dios que ellos expresan es un Dios que ellos se han dibujado.
no es el Dios de la Biblia. Porque si decimos que amamos al Dios de la Biblia, que creemos al Dios de la Biblia, ese Dios no solo es un Dios amoroso, que nos bendice, que nos guarda, que nos provee, sino que también es un Dios que nos demanda amor, demanda santidad, demanda respeto, demanda obediencia. Y eso es lo que la iglesia de Filipo entendió. La pregunta para ti y para mí es, ¿en realidad estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Estamos siendo obedientes con una conducta diferente en nuestro diario vivir? ¿Estamos marcando esa diferencia de lo que Dios nos manda hacer, lo estamos haciendo, y lo que Dios nos restringe, lo respetamos? ¿Y lo estamos haciendo voluntariamente o solamente somos una apariencia o algo superficial? Sin duda, la obediencia genuina va más allá de que si me están viendo o no. Y también dice el apóstol Pablo que esa obediencia genuina nos va a llevar a tener el verdadero temor y temblor en la salvación que Dios nos ha dado. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocuparos ahí es bastante importante. El verbo griego se traduce en trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Y sabes, eso no hace referencia a cuidar nuestra salvación o que la salvación sea por obra, sino que eso hace referencia en realidad a esa vida que vamos en santificación, a esa vida que vamos mejorando de día en día, esa nueva identidad, a esa nueva vida en Cristo. Ocuparlos en la salvación significa ocuparlos en esa nueva vida para poder agradarle a Dios, para poder tener esa gratitud para con Dios. Y con temor y temblor, ese temor y temblor habla de un temor y de una actitud que procuramos saludable de no ofender a Dios y un respeto profundo a Él. Un temor de no deshonrarle, de no dañar su corazón, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Señor y porque le amamos tanto. Eso nos va a llevar a temerle y hacerlo de la mejor manera para con Él. Y al final dice, porque Dios es el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Sin duda la obediencia es una obra perfecta del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que Él haga esa obra en nosotros, vamos a llevar una vida diferente, una obediencia genuina que va más allá de las apariencias. Así que recuerda, por favor, la actitud nos lleva a nosotros a ser obedientes. Que el Señor te bendiga en ese día.